Mi nombre es Elvis Jiménez, estudiante de licenciatura en Ciencia Política de la Universidad Fermín Toro, y este es un video para el curso de Desarrollo Político Venezolano 2, analizando el periodo que va desde el Caracazo hasta nuestros días. Venezuela es la multiplicidad de crisis con las que está plagado nuestro devenir histórico. La gravedad y complejidad de estas impiden que su magnitud y sus consecuencias sean apreciadas en todo su alcance. Por lo tanto, es necesario enfrentarlas de manera global y evitar detenerse solo en algunos de sus aspectos. El 2 de febrero de 1989, al asumir la presidencia de la República de Venezuela, Carlos Andrés Pérez anunció que la política económica de su gestión tendría características diferentes a las que se habían aplicado en el país durante los gobiernos democráticos. Días más tarde, el gobierno anunció una serie de medidas económicas que se le conoció como el paquete económico, que pretendía aumentar el peso de la iniciativa privada a través del refuerzo del carácter capitalista de la economía y reducir sustancialmente la acción del Estado en el campo económico. Como consecuencia de estas medidas, el 27 de febrero de 1989 se inició en las afueras de Caracas una oleada de protestas que después se extendieron por toda Venezuela, generando grandes disturbios, desatándose una ola de saqueos en el país, principalmente en supermercados, carnicerías, ventas de electrodomésticos y la línea blanca. La fuerte represión del ejército y la policía dejó sin el balance oficial centenares de muertos. También un profundo malestar en el que muchos vieron una de las razones de la aparición en la escena política del comandante Hugo Chávez. El 4 de febrero de 1992, los comandantes Hugo Chávez Frías y Francisco Arias Cárdenas intentan un golpe de Estado contra el gobierno que presidía Carlos Andrés Pérez. La intentona se desarrolla simultáneamente en las ciudades de Caracas, Maracaibo, Valencia y Maracay. Esta acción profundiza la crisis que Venezuela estaba viviendo. Se suceden acciones de calle solicitando la salida de Pérez del poder. Nuevamente, el 27 de noviembre de 1992, se intenta sacar por la vía del golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez. Esta vez los responsables de esta sonada, en contraste con los del 4 de febrero, son militares de alta graduación y por el sector civil estuvieron involucradas organizaciones políticas como Bandera Roja y Tercer Camino. El general Italo del Valle Agliego, ministro de la Defensa de aquel entonces, dijo en 1994 que el 27 de febrero de 1989 se dividió la democracia venezolana en dos partes y la forma de hacer política en Venezuela. El segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez estuvo marcado por altos y bajos, pero en 1992 Andrés Galdós y José Vicente Rangel denuncian la desaparición de 250 millones de bolívares destinados a la partida secreta y a los pocos días de la llegada al poder de Pérez. Y así comienza el final de su gestión con un juicio de mérito que se le sigue. Culmina el 20 de mayo de 1993 cuando la Corte Suprema de Justicia, en votación 9-3, solicita el enjuiciamiento del presidente Pérez. Se encarga de la presidencia Octavio Lepage, quien era presidente del Congreso, y luego, el 5 de junio de 1993, el mismo Congreso elige al historiador Velázquez para culminar el periodo de Carlos Andrés Pérez. El doctor Velázquez señaló en el acto de fundamentación que de él no se podían esperar medidas profundas que para atacar los serios problemas que enfrentaba el país. El propósito de su gobierno era culminar el periodo y realizar el proceso electoral siguiente. Pues el 5 de diciembre de 1993 gana la presidencia Rafael Caldera para el periodo 94-99. Venezuela para ese momento atravesaba una profunda crisis que se agravaba por el tiempo de duración y el comportamiento de quienes habían gobernado desde 1973. El deterioro de los servicios públicos había llegado a los límites de ineficiencia, bajó considerablemente el nivel de vida de la población, la inseguridad se generalizó y lo más grave fue la desintegración de los órganos de la comunidad organizada hasta un límite próximo a la anarquía. La parte de la crisis que tuvo que enfrentar el gobierno de Caldera fue la crisis bancaria, la más grave que sufrió Venezuela. La situación del país empeoró con el violento cierre de estos bancos. Se presentó una contracción brusca del mercado de bienes y de trabajo, mermaron las reservas internacionales y se incrementó la inflación, entre otros flagelos. En 1994, Rafael Caldera concede un indulto a los autores del golpe del 4 de febrero de 1992. Y en 1998, la campaña electoral es capitalizada por dos candidatos novedosos en la política venezolana. Irene Sáez, quien en los primeros momentos puntea en las encuestas, pero luego acepta el apoyo del partido COPEI y desciende dramáticamente. Y el ascenso de Hugo Chávez en las encuestas, quien tuvo un discurso agresivo, desatando entusiastas manifestaciones en los sectores de mayor descontento de la democracia puntofijista, venciendo este proceso electoral del 98. Hugo Chávez logró el triunfo para la presidencia de la República, apoyado por el Movimiento Quinta República y otras organizaciones de izquierda. En su toma de posesión señaló, entre otras cosas, que vamos a una revolución política que consiste en refundar la democracia sobre la base del proceso constituyente y el poder moral. El plan consistía en producir el cambio estructural de una economía rentista a otra de tipo productivo que permitiría mejorar la calidad de vida de los venezolanos. En tanto, se considerarían los aspectos políticos, territoriales, sociales e internacionales vinculados. Tras aprobar una nueva constitución en 1999, Chávez centró su política en implementar una serie de reformas sociales como parte de la llamada Revolución Bolivariana, descrita a su vez como un tipo de revolución socialista.
Esto gracias a los ingresos petroleros récord durante la década del 2000. Su gobierno nacionaliza industrias estratégicas que posteriormente quebraron. Creó los consejos comunales de participación democrática e implementó una serie de programas sociales conocidos como las misiones bolivarianas para ampliar el acceso de la población a la alimentación, la vivienda, la sanidad y la educación. Con Venezuela recibiendo grandes beneficios por la venta de petróleo y con la caída de los índices de pobreza y las mejoras en las tasas de alfabetización y la igualdad de ingresos, la calidad de vida mejoró aparentemente, principalmente entre 2003 y 2007. En los años finales de la presidencia de Chávez, en la década de 2010, la economía del país empezó a tambalear, mientras que la pobreza iniciaba, una inflación que se mantenía, la escasez incrementaba y la crisis energética ocurría, lo que sus críticos achacaron a las equivocadas acciones económicas de su gobierno en años anteriores, como los controles de precios, el gasto excesivo e insostenible. Durante su presidencia, el país experimentó un aumento significativo de la criminalidad, especialmente la tasa de homicidios, y en sus últimos años aumentó la percepción de corrupción en el gobierno y la policía. El abuso de las leyes habilitantes y de formas de comunicación definidas como propaganda bolivariana también fueron polémicas. Bajo Chávez, Venezuela experimentó un retroceso como democracia liberal, censurando a la prensa, modificando leyes electorales y tanto arrestando y exiliando a sus críticos o opositores a su gobierno. El 5 de marzo de 2013, el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, murió a los 58 años tras 2 años de lucha contra el cáncer y más de 13 al frente del país. Aún en vida y ante el agravamiento de su estado de salud, Chávez pidió a los venezolanos que, llegado el momento, eligieran a Nicolás Maduro, y así lo hicieron, en lo que se preveía un gobierno continuista. Su etapa al frente de la presidencia venezolana desde 2013 hasta la actualidad ha estado marcada por el agravamiento de la crisis política, económica y social y la pérdida del papel internacional que alcanzó Venezuela durante el mandato de su predecesor. En 10 años, el gobierno de Maduro ha estado marcado por una crisis económica sin precedentes, manifestaciones brutalmente reprimidas, una investigación internacional por crímenes de lesa humanidad, una reelección desconocida internacionalmente en 2018, sanciones internacionales en 2019 y un fracasado gobierno opositor paralelo en 2019 hasta 2023, además de denuncias constantes del mandatario de planes de asesinarlo. El chavismo dejó de ser un proyecto épico romántico que evocaba a la izquierda venezolana y se convirtió en un proyecto de obsesión por la preservación del poder a toda costa. La combinación de políticas que vaciaron a la economía de su impulso productivo, junto con la caída de los precios del petróleo a nivel mundial, desencadenó una crisis de las más grandes de la historia. La combinación de políticas que vaciaron a la economía de su impulso productivo, junto con la caída de los precios petroleros a nivel mundial, desencadenó una crisis de las más grandes de la historia del continente. Entonces, el gobierno tuvo que poner freno a la política de estatización de empresas, flexibilizar el férreo control de cambio vigente, dando paso a una dolarización informal, que sumado a la liberación de precios acabó con una escasez casi crónica. En conclusión, este periodo histórico estudiado comienza con un impulso a las reformas económicas durante los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, que fueron revertidas al llegar al poder por Chávez y Maduro. Pero gracias a la crisis sin precedentes que sufrió Venezuela y al final, y como método de supervivencia de este último gobierno, han sido implementadas de la peor manera estas reformas truncadas. Tanto nadar para morir en la orilla. Y citando al periodista Oscar Llanes, así son las cosas.